A propósito de estos momentos, se está realizando la formalización de Martín Pradenas, lo dijimos al principio del programa, y ya está con nosotros Danitza Pérez, quien pertenece a Abofem, ¿no es cierto?, abogadas feministas que están esta mañana con nosotros para que conversemos sobre justicia patriarcal y todo lo que está pasando hoy con esta formalización. Danitza, bienvenida a La Voz de los que Sobran. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola. De nada, pues que bienvenida entonces para conversar esta mañana. Hay mucho interés. Yo contaba que venía en camino, entré al Facebook del Poder Judicial y habían conectado al juicio, o a la formalización, perdón, de Martín Pradenas, más de 10.000 personas. Habían 13.000 y algo cuando yo entré, y eso fue hace mucho rato. Hay mucho interés en seguir lo que está pasando y se han conocido varios detalles que podrían nublar este juicio, pero desde el punto de vista de la justicia y el género, Danitza, ¿cómo ven lo que está pasando hoy día y este interés de parte de distintas comunidades por encontrar justicia para Antonia? Bueno, el caso de Antonia ha sido particularmente mediático, principalmente yo creo porque podemos identificar en su caso los problemas que tienen los casos de violencia de género cuando son judicializados, y también el periodo que va antes de ser judicializado, que incluye esta decisión que tiene que tener la mujer para poder denunciar, los medios de protección que otorga el sistema para que estas mujeres sean protegidas efectivamente, y luego cómo se tratan estos casos tanto en el ámbito judicial como en el ámbito público. Lo comunicacional es súper relevante en ese sentido. Entonces, este caso se ha vuelto tan mediático precisamente porque Antonia representa lo que muchísimas niñas y víctimas sufren con este sistema. Claro. De hecho, ayer lo que vimos, podríamos ir describiendo, ¿te parece, Danitza, cuáles son como esas problemáticas que, bien tú estabas diciendo, comienzan cuando tú recién vas a denunciar? Porque ahí es donde comienza, ¿no es cierto?, esta revictimización muchas veces. Claro, el acceso a la justicia en el caso de las mujeres es muchísimo más complicado porque la mujer enfrenta la decisión de tener que denunciar o no, evaluando sus propias circunstancias personales, la dependencia económica, por ejemplo, que generan los agresores, la dependencia emocional que generan los agresores, cortando redes de apoyo, hacen que la decisión de denunciar para las mujeres sea tremendamente difícil, porque en muchos casos significa enfrentarse sola a su agresor, quedarse sola ante el sistema y tener que velar, por ejemplo, por la seguridad y salud de sus hijos, su propia salud, su seguridad, de manera poco eficiente. Entonces, luego de eso, cuando una mujer se decide a denunciar y se acerca al sistema de justicia y denuncia, muchísimas veces ante un sistema que no tiene preparación o no tiene enfoque de género, es cuestionada en estas declaraciones. O sea, cuando una mujer se acerca a una comisaría y denuncia que ha sido víctima de violencia y el carabinero la cuestiona y le pregunta si acaso está segura de que quiere denunciar, si acaso fueron tan así las cosas, si intentó abuenarse con su pareja, esa víctima está siendo además violentada por el sistema de justicia. Entonces la decisión de denunciar, el acceso a la justicia para las mujeres es verdaderamente complejo cuando se trata de casos de violencia sexual, donde además, y lo escuchamos también durante la formalización de hoy, generalmente, como ocurren en un contexto íntimo, este tipo de agresiones es la palabra de uno versus la palabra de otro. Y el sistema y la cultura en la que vivimos, finalmente, siempre suele priorizar la palabra del agresor. Cuestionan a las víctimas. Yo voy a ser abogado del diablo, ¿te parece? Porque somos colegas los dos y tenemos los mismos estudios. Entonces, y no quiero como cuestionar lo que tú dices, sino que quiero entenderlo y que la gente lo entienda, ¿sí? Perfecto. Nosotros sabemos que cuando hay una denuncia por cualquier delito, uno tiene que dar muestras de que hubo ese delito. Y uno estampa un documento, digamos, ante el carabinero, ante el de investigaciones. Pero en el caso de violencia sexual, obviamente, que es palabra contra palabra, como en muchas otras delitos que hay. Entonces, ¿cuál es la propuesta que
hace Abofem o hacen para que esto cambie? Porque en el fondo esta denuncia, este malestar que tú expresas, yo lo he escuchado muchas veces, pero me gustaría saber cómo tendríamos que cambiar el sistema, supongo que comenzando con clase a los carabineros y con una cuestión de empatía primaria, digamos, de alguien que va a recibir una denuncia, ¿no? Colega, porque en el fondo me explico, ¿no? O sea, penalmente Sí. o jurídicamente yo entiendo y a mí no se me hace, y perdóneme que lo diga, tan distinto a otro delito. Entiendo el maltrato y todo eso. Por eso es que me gustaría escuchar cómo lo cambiamos para que haya no sea una difícil decisión de denunciar, sino que denuncia de inmediato porque sabe que la van a coger. ¿Me explico? Sí, sí, hay hartas cosas de lo que tú comentas. Primero que todo, este no es un delito igual a otros delitos. Y yo creo que esa es una primera observación. Es sufrir violencia sexual y las secuelas que deja la violencia sexual no es lo mismo a que te roben un teléfono, no es lo mismo a que te roben el auto. O sea, de partida tenemos que, el enfoque de género implica que consideremos las circunstancias que engloba la violencia. La revictimización de la víctima, el constante cuestionamiento de la víctima y cómo también la sociedad trata a las víctimas que finalmente se sienten culpables de lo que vivieron, por cómo se vistieron, por dónde estaban o por lo que hicieron o dejaron de hacer, hace que este tipo de violencia no sea igual a otros tipos de violencia. Y el enfoque de género implica primero considerar esto en las circunstancias cuando una persona llega a denunciar. Lo otro, sobre la capacitación o no, o sea, Chile es el país de las capacitaciones. Cada vez que las feministas reclamamos por la falta de enfoque de género, anuncian que van a capacitar y que van a capacitar. Y lo cierto es que lo que hoy día tenemos se sigue replicando de situaciones de violencia a lo largo de la historia. O sea, lo que nosotras necesitamos, lo que la sociedad necesita para poder abordar este tipo de violencia de la manera correcta, es que la formación inicial de los operadores de justicia incluya enfoque de género. Y para que eso ocurra, implica entonces hacer una distinción cuando tratamos de delitos contra la propiedad, a cuando hablamos de delitos contra la vida o contra la sexualidad, en este caso de mujeres y niñas, por ejemplo. Ahora, sobre la necesidad de contar con pruebas, ocurre mucho eso de que cuando una mujer va a denunciar, el carabinero le pregunta si tiene pruebas, por ejemplo. Pero esa no es una pregunta que deba hacerse en esa instancia. O sea, la obligación del funcionario es recoger la denuncia y no cuestionar si la denunciante está segura o no está segura, o si tiene pruebas o no tiene pruebas. Entonces, ahí también hay un tema en cómo se abordan estos tipos de denuncias. La obligación ahí es recoger la denuncia. El resto de la investigación hay un periodo bastante extenso donde se pueden recoger las pruebas. Y porque además, como decía adelante, se trata de un delito que ocurre generalmente en el espacio privado. Por lo tanto, conseguir y armar un caso con pruebas puede tomar tiempo. Porque puede tomar el tiempo para poder convencer a mi vecina de que, por ejemplo, quiera atestiguar sobre lo que ella ha escuchado y ha visto. Claro. O mis familiares, de cómo las relaciones se fueron cortando. O sea, hay hartas consideraciones que se pueden ir realizando a lo largo del tiempo y por lo tanto pedirle a alguien pruebas al inicio es cortarle la posibilidad de denunciar. Y además que durante tanto tiempo se habló de estos delitos como violencia intrafamiliar. Entonces era como prácticamente como decir, oye, ustedes no se metan porque esto pasa en la familia. Esto pasa en la familia, así que nadie más se puede meter. Era como, estaba tan naturalizado y tan además como aparte de como si fuera, como que si el resto de la sociedad no pudiese opinar sobre esto, como que esto pasa, oye, no te metáis porque es puro atado. Como que no es fácil tampoco, ¿no? Tener pruebas, nos criaron Ale, de otra manera. Yo insisto en que para que haya cambios, tiene que haber cambios. Lo que yo he escuchado, Danitza, es que tú quieres un cambio en la formación inicial, por ejemplo, de las policías, por ejemplo... Es que tiene que ser lo que a mí me ha pasado bien, como experiencia, en el sentido de la gente, yo lo puedo hablar desde mi punto de vista, ¿no? A mí me toca recibir muchas veces denuncias, recibir, ¿no es cierto?, en el sentido de mujeres que te están contando que, por ejemplo, su juicio no llegó más adelante, no prosperó, no se investiga,
Pero parte desde mucho antes, o sea, parte desde que tú vas a los carabineros, después llega donde la psicóloga y te vuelve a preguntar, la enfermera te vuelve a preguntar, y así, ¿sí? y así, una bueno, pero es que eso, pero para que eso no pase, pues, Alejandra, para que eso no pase, tiene que haber otra mentalidad del tipo que está al otro lado, ¿cierto? La mujer del otro que está al otro lado. Ya, pero lo que ustedes me están, y perdona que sea un poco incisivo, porque no me gusta lo que veo, entonces no me gusta lo que veo y quiero que cambie. La denuncia ya está puesta, ya sabemos cómo es lo que pasa. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Qué es lo que ustedes requerirían, o toda la sociedad requeriría, no ustedes, toda la sociedad requeriría para que eso no fuera así? Entonces, Danitza nos dice formación inicial. Entiendo formación inicial en las policías y también formación inicial en el mismo Poder Judicial. Y también en el médico. Y en los centros de salud, supongo. Claro, exacto. Eso es lo que... Y entonces sería interesante que no me contaran a mí, para que represente un poco a la masa, digamos, ¿qué otra cosa se requeriría para que hubiera un cambio efectivo y que esto y que los que sufren su violencia sexual tuvieran una cierta seguridad que si van a denunciar va a haber justicia, etcétera? No, pero no, cambios reales, porque la denuncia me explico, ¿no? Sí, yo lo entiendo, pero voy a hacer una especie de broma, ¿no? Que junto con el modelo neoliberal caiga el patriarcado. Pues ahí podría ser una cosa así. Pero para eso, pero yo sé que tengo que hacer. ¿Sabes cuál es el tema? Yo sé que tengo que hacer para que cambie el modelo neoliberal, pero no sé qué tengo que hacer para que cambie el patriarcado. Sí, eso es lo que estoy pidiendo. Mira qué interesante. Mira, ahí yo además de la formación inicial en los tres ámbitos que tú mencionaste, que en el fondo es Poder Judicial, Policía y los servicios de salud, que son los que realizan los peritajes y qué sé yo, y además obviamente necesitamos capacitación para quienes ya hoy día están operando. Yo mencionaría también que, por ejemplo, y que fue un poco lo que pasó en el caso de Sara en Aysén, las circunstancias tienen que ser incorporadas dentro del estudio de un caso, porque cambio legal hace una diferencia importante si yo veo en el caso de Sara, una mujer que da muerte a alguien, a una mujer que durante 4 años fue víctima de violencia, que con orden de alejamiento y con 2 denuncias en el cuerpo se defiende y termina dándole muerte a su agresor. Te iba a pedir que explicaras de qué se trataba el caso, porque no todo el mundo sabe quién es Sara, el caso de Aysén, ¿no es cierto? Que esta mujer que está, si entiendo, detenida en su domicilio en estos momentos, por haberle dado muerte a su agresor. Eso un poco, ¿no? Sí, las circunstancias en ese sentido yo creo que son súper importantes, porque no es lo mismo que cuenten, como lo acabo de decir, en el fondo alguien que le da muerte a alguien y punto, la persona que durante 4 años fue víctima de violencia, que había puesto denuncias, que no había protegido porque solo le había dado la cautelar de alejamiento, que esta persona no cumplió y que ante eso se defiende y le da muerte. Y sobre cambios legales, hoy día en Congreso tenemos varios proyectos de ley que están... no sé si venidos, pero sí avanzando bien lento. Entonces, derecho a una vida libre de violencia. Claro. Es un proyecto enorme que cambia un poco la cultura de cuando hablamos de violencia, porque considera otros tipos de violencia que hoy día no existen, como la violencia económica, la violencia simbólica. Y es un proyecto de 400 indicaciones, está en la Comisión de Mujeres del Senado y ahí está. Y está ahí desde, digámoslo, desde Bachelet 2, digamos, o sea, del gobierno, el último gobierno de letra a letra. Exactamente. Sí, ¿no? Y se va a demorar, o sea, no vamos a tener, por más que se le insistió al gobierno que le pusiera urgencia y lo hizo, es un proyecto que no va a avanzar rápido por la cantidad de indicaciones que tiene. Pero también hay otros, el proyecto de sin consentimiento de violación también está en el Congreso. El proyecto de ley PAC también está en el Congreso. Hoy día hay un proyecto, la divulgación de imágenes íntimas no consentidas. Así es. Ese es de ley PAC. Y ese proyecto también está en el Congreso y también está estancado en el Senado. También podríamos mencionar un proyecto que incorporó Marcela Sabat hace un tiempo atrás, que implica, por ejemplo, que el delito de lesiones tenga un agravante cuando haya una relación sentimental entre las personas, pero no necesariamente sean cónyuges o convivientes, por ejemplo.
Y ahí la propuesta de Abofem, que con Corporación Miles también fuimos a exponer al Congreso, era que la ley de violencia intrafamiliar no sea solo una ley de violencia intrafamiliar, sino que sea una ley de violencia de género también, porque eso nos permitiría echar mano a las medidas cautelares que contiene esa ley para cuando se trate de casos donde no haya una relación de cónyuges, por ejemplo, o convivientes propiamente tal. Entonces, las modificaciones legales que podemos hacer son varias y hay iniciativas que están presentadas en esa línea, pero no son prioritarias y se demoran y ahí están. Y seguimos esperando y por lo tanto, entonces lo que le queda a la gente es que ante casos como este, como el caso de Antonia o como el caso de Sara, que se identifican con las dificultades que el sistema pone para que las víctimas puedan salir y obtener justicia, terminan haciendo el reproche social que hemos visto. O sea, por algo había tanta gente atenta a una formalización como la que estamos hoy día viendo. Y además que el caso en el caso de Sara, no ha habido juicio todavía, ¿no? En el caso de Sara está con la medida cautelar, pero no está con juicio. Mañana vamos a tener la historia. Vamos a ver si al final del día Sara va a salir por ejemplo, legítima defensa. No sabemos. Que debería ser, digamos. No sabemos. Claro. Y lo que ha pedido la organización es eso, que sea considerado legítima defensa y sea absuelta. Claro, entonces tampoco podemos decir que el Estado ha fallado en ese caso. Lo que pasa es que, a ver... Es que al principio quedó detenida, Daniel. Al principio quedó detenida, pero si puede estar detenida. O sea, hay mucha gente que queda detenida y que no tiene responsabilidad al final. O sea, yo lo sé, lamentablemente lo sé. Bueno, porque errores son. Hay todavía gente que durante la revuelta fue detenida y están ahí en la cárcel sin entonces, el caso probarse de Sara, nada. No es que sea una abominación que pasó ahora en el sistema de justicia porque todavía no hay juicio y todavía no sabemos qué va a pasar. O sea, hay que tener ojo, pero no tenemos por qué hacer una denuncia de algo que todavía no es resuelto por la justicia, ¿o no? No, pero no se ha hecho una denuncia en los términos de que el sistema falló ni nada. Lo que se hizo acá y lo que se ha levantado por las organizaciones es que pongamos atención al caso de Sara, porque ocurre este peligro de que si no se considera las circunstancias que hay en este caso, ella finalmente que sea declarada culpable. Entonces, aquí no se ha denunciado la falta del Estado en el caso de Sara, sino que lo que se ha hecho es pónganle atención a este caso. Eso mañana va a estar la historia y eso quería decirles en La Voz de los que Sobran. Carolina Rojas nuestra periodista, lleva varios días ya, varias semanas en realidad, reporteando este tema de Sara justamente, y mañana va a estar su historia en la portada de nuestro sitio para que la puedan leer también y la podamos comprender. ¿Por qué crees tú, Danitza, que este tema de Antonia Barra ha calado tan profundo? Yo pienso, no sé, cuando veo los videos, ayer había un reportaje muy completo en CNN que dolía el corazón escuchar los audios en que ella llamaba a sus amigos. Posterior a esas imágenes que vimos en un video, ella llamó a amigos a una amiga principalmente, ¿no es cierto?, para contarle lo que estaba pasando, pero ella se notaba en su voz que estaba muy afectada. No sé si estaba todavía bajo los efectos de alguna droga que podría haber tenido, ¿no es cierto?, su cuerpo, no tomada porque ella haya querido, digamos. Y la verdad es que se escucha muy así sus balbuceos, su dolor, su llanto. Fue... No sé, me afectó mucho ver ayer esa nota, y yo me imagino que a la gente también le pasa, no sé, quizás conocimos tantas historias así antes, como que esto se dejaba pasar, ni siquiera se visibilizaba. Quizás será eso lo que a la gente le llama tanto la atención del caso de Antonia Barra. Yo creo que el último tiempo, desde mayo del 2018 en adelante, lo que hemos vivido ha sido un poco cuestionarnos la forma en que nos relacionamos en este mundo patriarcal y lo que aguantamos también las mujeres y visibilizamos poco. Entonces, yo escuchaba, por ejemplo, hoy día la formalización y escuchaba relatos donde Antonia le decía a sus amigos que sabéis que Martín me está joteando, me insiste, yo no quiero y le he dicho que no, insiste. O sea, y yo pensaba cuántas veces nosotras no hemos sido testigos exactamente de lo mismo, del que te persigue en la disco, del que te jotea, el que te hincha, y finalmente lo que ocurre es que cuando
no sé, una mujer está tomada o se ve enfrentada a una situación como esta, se le cuestiona a ella el por qué entonces andaba carreteando, el por qué entonces andaba tomada, y si no quieres que te pasen estas cosas, como mejor quédate en tu casa. Y yo creo que lo que ha ocurrido es un cambio de paradigma en la cultura que estamos viviendo, y desde hace ya al menos en los últimos 2 años nos estamos replanteando la forma en que tratamos estos casos de violencia. Y estamos empezando a cuestionar no solamente reencontrándonos con nuestro propio pasado, de qué es lo que nosotros hemos vivido, sino que también lo que hemos observado en nuestro alrededor. Amigas y relatos hay muchísimo, y también por eso, por ejemplo, cuando ocurrió el boom de las tesis, vino una ola de funa, pero tremenda, o sea, también respondiendo un poco a reconocer que hemos sido víctimas de más violencia de la que creíamos, por ejemplo. Oye, es súper interesante. Sí, oye, y una solución, por ejemplo, que haya fiscales especializados en cada fiscalía para delitos de género, fiscales especializados de... Yo creo que debería ser una solución. Sí. Sería ideal. Sí, sería ideal. Y eso se puede, o sea, la fiscalía podría, como hay para delitos de no sé qué, para delitos de no sé cuál, claro, bueno, fiscales especializados para investigación de cuestiones de género. Quiero recomendarte 2 series, Daniel, con respecto de eso, que no sé si estás de acuerdo conmigo, Danitza, y para toda la gente que nos está viendo, ¿no es cierto?, y quiere entender un poco más en profundidad. La serie chilena que se acaba de estrenar, La Jauría, da un poco cuenta de eso. Sí, La Jauría, Tú pones, no sé, pues los policías hombres, ¿no es cierto?, que no están preparados en temas de género, cómo ven este caso versus las policías mujeres que sí están preparadas, ¿no es cierto?, y que tienen enfoque de género y lo ven de una manera completamente distinta, y por eso pueden llegar a la solución. Y también hay otro caso, otra serie que se llama Unbelievable, que es una serie gringa, ¿no es cierto?, pero que es impresionante lo que significa, porque ese es un caso real. De hecho, las periodistas que escribieron esa historia se ganaron un Pulitzer por ese reportaje, porque da cuenta justamente de cómo la justicia, cuando no tiene una mirada de género, lo que puede lograr, y lo que puede lograr cuando sí tiene una mirada de género. Es una niña acá que es violada, ¿no es cierto?, y ella llega a la policía, y la policía, como ella venía como del Sename, por decirlo así, ¿no es cierto?, ella venía de un hogar, no tenía familia, no tenía sustento, ¿no es cierto?, llega muy sola, y le empiezan a decir que ella que en realidad no fue violada. No, pero tú no fuiste violada. Le empiezan a decir eso, y ella termina, es tanta la desesperación, tanto la presionan, que ella termina diciendo que no fue violada, y y terminan funándola a ella en el lugar donde vivía, pierde el trabajo, la echan de la casa, todo por haber, comillas, mentido, cosa que no había sucedido, y ella no tiene justicia hasta el final de la serie, donde... no voy a contar la serie, pero ese es un caso real. No, spoiler. Claro, pero ese es un caso real, sucedió. Una mujer que en Estados Unidos que se enfrenta a esto, y cuando ya entran policías que saben de género y empiezan a investigar otros casos, finalmente ella logra alcanzar justicia. Pero es bien fuerte. A mí me parece que es una cuestión cultural, pero de ahí los temas culturales se cambian. No, sí sé. Claro, totalmente. Claro. Los temas culturales se cambian, con tiempo y con educación y a veces también un poquito de mano enérgica respecto de aquellos que no quieren. Eso es lo que nos falta. Eso es lo que me refiero, la mano enérgica. No, por eso, porque mira, a ver, el castigo a los niños, por ejemplo, antes era una cuestión normal, había que castigar a los niños, los papás los pegaban. Eso lo cambiamos, dijimos, esto culturalmente está mal. Y lo fuimos cambiando como sociedad, ¿no? No sé, en el manejo, el cinturón de seguridad, cuántas cosas que culturalmente como país estábamos mal y la hemos ido cambiando porque entendemos que hay que ir... Aquí también hay una cuestión cultural que hay que ir cambiándola, yo creo que con lo que dice Danitza, ¿no?, la formación inicial en las policías, en el Poder Judicial, en los servicios de salud, en la Fiscalía, y con los cambios legales, para ir entendiendo que esto tiene que cambiar, como por ejemplo pasó con la ley Zamudio y otras, digamos, que es un cambio cultural de aceptación al otro, que en este caso es terminar con la mirada patriarcal. Yo concuerdo con ustedes, pero yo le... No, y a mí me gusta que tú nos pongas el contrapunto. Sí, yo lo aprendo porque necesito que para el cambio se necesitan cuestiones más prácticas, por eso lo digo, yo no es que no los crea, lo que creo es que, ¿qué hacemos? Hacemos ya, entonces... Lo del fiscal es interesante.
¿Concuerdas tú, Sí, Danitza, no lo dije verdad? yo, me lo dijo la Paula Arriagada por interno, así Es que abogada no es también. gracia mía. Pero yo lo repito porque creo que es interesante y que Danitza, si tú y Danitza están de acuerdo, y Danitza como colega, Sí. digamos, como abogada, entonces tiene sentido. Tiene Me sentido. explico, ¿no? O sea, ¿sabéis cuál es mi miedo? Un poco que nos quedemos solo en el diagnóstico. Y yo creo que nuestra pega, habiendo dos abogados aquí, Danitza, es que nosotros propongamos, en la medida que se puede, y empezar a decir soluciones para que haya ese cambio cultural. No sé si me logro dar a entender. Sí, por supuesto, y de hecho nosotras por eso tratamos de incidir tanto en el espacio legislativo, desde el Congreso, en los proyectos de ley que creemos que pueden hacer una diferencia respecto a estos temas, porque estamos totalmente de acuerdo en que necesitamos empujar cambios culturales, que sabemos que son a largo plazo, con cuestiones que hoy día sean prácticas. De hecho, para ciertos casos se suele pedir que hayan fiscales especializados y dedicados exclusivamente a esos casos. Entonces, yo estoy de acuerdo que si nosotras empezamos ya a buscar de qué otra forma podemos empujar un cambio cultural, vamos a terminar hablando también de la educación no sexista, por ejemplo. O sea, formación inicial como persona. Eso es una cuestión que a largo plazo puede tener unos efectos maravillosos, pero sabemos que también necesitamos respuesta hoy día. Entonces yo ahí muy de acuerdo contigo en que hay ciertas cuestiones que hoy día se pueden modificar y que pueden hacer una gran diferencia. Falta voluntad política, falta no social, porque yo creo que la sociedad, por algo están todos tan pendientes de lo que pase hoy con la formalización de Martín Pradena, a quien vimos esta semana, lo veíamos ahí, ¿no es cierto? Que lanzó un video donde trata de justificarse justamente pero no dice un montón de cosas. Por ejemplo, él dice que colaboró, lo cual es totalmente falso, porque él no colaboró en nada. Él iba a pasar su teléfono y, justo curiosamente, se rompió el teléfono. Y tuvo que comprarse uno nuevo, y eso fue el que pasó. Cosas así, ¿no? Que borró fotos. Un computador. Y nosotros que además dimos cuenta ayer, a través de una crónica de Josefa Barraza, ¿verdad?, de que Francisco Alanis, ex suegro de Martín Pradena, cáchate, pues están metidos hasta los ex suegros, quien además es un reconocido empresario de la región, realizó gestiones para que dos jóvenes declararan sobre un cumpleaños donde compartieron con la víctima, sin tener ninguna relación directa con el caso. Ahí es donde hablamos de justicia patriarcal. Cuando llaman, cuando muestran el informe ginecológico de Návila Rifo, cuando llaman a declarar a dos jóvenes que compartieron con una mujer como Antonia, digamos, ¿qué tiene que ver si ella andaba con minifalda o si le gustaba, claro, si era una mujer gozosa del sexo, digamos? No. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema de eso? A eso vamos. Exactamente. Eso es justamente cuando nos referimos a la justicia patriarcal. Cuando llaman a testigos que no tienen nada que ver con el caso y que solo quieren mostrar un perfil de la víctima como si no fuera víctima. Porque además una mujer, ¿no es cierto?, para llegar tiene que parecer víctima, no solo serlo. Es muy loco. Tiene que llegar llorando, moreteado. Sí, es súper importante eso que dice Ale, porque al final la otra pata de esto son los medios de comunicación y el tratamiento que hacen de los casos. Y lo vimos en Fernanda Maciel, lo vimos en Návila Rifo,